la policía llega al hogar de John Gacy y descubre una escena grotesca. Los asesinos en serie lucen como cualquiera de nosotros. Esa era de su cama. Su intención, dirigir sus oraciones a... En las décadas de los 80 y 90, una serie de niñas fue violada y asesinada. Tenían entre 8... Le salían hoyuelos y le brillaban los ojos. Estaba asustada y no daba crédito. En aquel momento nadie más sabía que el asesino era Gary Ridgway. Hola estimados amigos, bienvenidos al primer episodio de este canal, Crímenes en el Tiempo. Hoy trataremos el tema del Dr. Holly Harvey Crippen, conocido como Dr. Crippen, el cual es otro caso notorio de crimen en la historia, aunque su historia es más conocida por el escándalo y el enigma que lo rodea, que por la magnitud de sus crímenes. Dicho personaje fue un médico estadounidense, un homeópata, otorrinolaringólogo y dispensador de medicamentos que se convirtió en uno de los criminales más famosos de principios del siglo XX, debido a su participación en un infame caso de asesinato. Aquí hablaremos sobre la vida y los crímenes que cometió el Dr. Crippen, y cómo fue su captura usando una nueva tecnología de comunicación que se iniciaba en aquella época. Los primeros años. Holly Crippen nació en Coldwater, Michigan. Fue el único hijo superviviente de Andras Skinner y Marian Augustus Crippen, quien era un comerciante de la zona. Crippen inició sus estudios superiores en la Facultad de Medicina Homeopática de la Universidad de Michigan y luego se graduó en la Facultad de Medicina Homeopática de Cleveland en 1884. En ese tiempo el doctor contrajo matrimonio con Charlotte Jane, de soltera llamada Bell, quien muriera de un derrame cerebral en el año de 1892. Después del fallecimiento de su primera esposa, Crippen le confió a sus padres, quienes vivían en San José, California, al cuidado de su hijo, Holly Otto. Tras graduarse como homeópata, Crippen comenzó a ejercer su profesión en la ciudad de Nueva York. En 1894 se casó con su segunda esposa, Corinne Cora Turner, nacida con el nombre de Kyonegan Makamatsky, quien era una cantante de música hall que actuaba bajo el nombre artístico de Belle Elmore. Ese mismo año, Crippen comenzó a trabajar para una compañía farmacéutica homeopática llamada Dr. Munyans. Mudanza a Londres. Crippen y su esposa se mudaron a Inglaterra en el año de 1897, aunque sus calificaciones médicas estadounidenses no eran suficientes para permitirle ejercer como médico en el Reino Unido. Mientras Crippen continuaba trabajando como distribuidor de medicamentos patentados, Cora socializó con varios jugadores de variedades de la época, incluidos a Al Hawthorne, quien fue una actriz escénica británica nacida en Estados Unidos, intérprete de música hall y directora de pantomima, y a su esposo, el gerente John Nash. Posteriormente, el Dr. Crippen entra en declive cuando fue despedido por Moon Jones en 1899 por dedicar demasiado tiempo a gestionar la carrera teatral de su esposa Cora. Luego de ese suceso, el doctor se convirtió en director de la institución para sordos de Druid, donde contrató a Ethel Leneve, una joven mecanógrafa, en el año de 1900. Después de vivir en varias direcciones en Londres, los Crippen finalmente se mudaron en 1905 al 39 Hilldrop Crescent, Camden Road, Holloway, donde además aceptaron inquilinos para aumentar los escasos ingresos que tenían los Crippen. En dichos sucesos, Cora tuvo una aventura con uno de estos inquilinos, y a su vez, Crippen tomó a Leneve como su amante en el año de 1908. El misterio de la desaparición de Cora Crippen. Después de una fiesta que se realizaba en la casa de Crippen, el 31 de enero de 1910, Cora desapareció sin dejar rastros aparentemente. Holly afirmó que su esposa había regresado a Estados Unidos, y luego agregó que había muerto y había sido cremada en California. Mientras tanto, Leneve se mudó a Hilldrop Crescent, algo que en esa época era muy poco habitual y más bien atrevido, y sin tapujos comenzó a usar abiertamente la ropa y las joyas de Cora. La policía se enteró por primera vez de la desaparición de Cora a través de su amiga, la mujer llamada Kate Williams, quien era una de sus amigas cercanas. Pero la policía comenzó a tomar el asunto más en serio cuando dos personas llamadas Nash y Hawthorne, quienes eran amigos personales del superintendente de Scotland Yard, Frank Frost, le pidieron que investigara la desaparición de Cora, ya que no tenían información de su paradero. La casa de Crippen fue registrada por los agentes de policía en esa época, pero no se encontró nada. Interrogado por el inspector jefe, Walter Dew, quien fue puesto a cargo del caso,
Crippen admitió que había inventado la historia sobre la muerte de su esposa, alegando que lo hizo para evitar una vergüenza personal, porque ella en realidad lo había abandonado y huido a los Estados Unidos con uno de sus amantes, un actor de música hall llamado Bruce Miller. Du quedó satisfecho con la historia de Crippen. Sin embargo, Crippen y Leneve no lo sabían y huyeron presas del pánico a Bruselas, donde pasaron la noche en un hotel. Al día siguiente, se dirigieron a Amberes y abordaron el transatlántico SS Montrose de Canadian Pacific con destino a Canadá. La desaparición de la pareja llevó a la policía a realizar más registros en la casa. Durante la cuarta y última búsqueda, encontraron el torso de un cuerpo humano enterrado bajo el piso de ladrillo del sótano. William Wilcox, más tarde Sir William Wilcox, analista científico senior del Ministerio del Interior, encontró rastros de escopolamina en el torso. Los restos fueron identificados como los de Cora por un trozo de piel del abdomen. La cabeza, las extremidades y el esqueleto nunca fueron recuperados. Posteriormente fueron enterrados en el cementerio de St. Pancras e Islington, East Finchley. De acuerdo con las pruebas que se encontraron en la época, la única hipótesis posible es que él la envenenó, cortó el cuerpo en pedazos, le quitó todos los huesos, que escondió en algún sitio desconocido, y enterró las vísceras, los órganos internos y pedazos de carne del abdomen en el suelo del sótano de su casa. Tras encontrar los restos, la pareja formada por Crippen y Leneve se convirtió en el objetivo número 1, pero en ese momento ya estaban lejos. Habían llegado a Amberes, en Bélgica, donde se habían subido al barco SS Montrose, con destino a Canadá como anteriormente se dijo. Conscientes de la situación, tomaron precauciones, viajaban disfrazados y bajo nombres falsos. Crippen se afeitó el bigote, se quitó las gafas y se hacía llamar señor Robinson. Leneve, por su parte, se disfrazó de chico para hacerse pasar por su hijo. Sin embargo, en el barco levantaron sospechas, para ser padre e hijo, se comportaban de manera extraña, y sobre todo, no contaban con las habilidades detectivescas que demostró tener el capitán del barco, Henry George Kendall. En los archivos de la BBC hay declaraciones de Kendall de 1930 en las que narra lo sucedido. Vi a dos hombres que iban de la mano. Me acerqué y hablé con el hombre mayor. Me di cuenta de que en la nariz tenía la marca de llevar gafas y de que se acababa de afeitar, explicó. Volví a mi cabina y leí en los diarios la descripción que hacían de Crippen, añadió. Kendall se propuso saber la verdad sobre los dos pasajeros que se hacían pasar por el señor Robinson y su hijo. Husmeó en su cabina, donde encontró un corpiño de mujer, y desde ese momento no les quitó los ojos de encima. Posteriormente relata, fui al comedor, me senté a su lado y vi que los modales del chico en la mesa se parecían a los de una mujer. Más tarde me puse de espaldas a ellos y dije, señor Robinson. Como me imaginaba, tuve que decir el nombre varias veces, antes de que se diese la vuelta y me dijese, disculpe capitán, no lo había oído. Él era muy bien educado, tenía muy buenas maneras, pero un día el viento le levantó la chaqueta y vi que llevaba un revólver. Desde ese momento, yo también llevé uno siempre encima. La policía de Londres no tenía ningún conocimiento de las indagaciones del capitán, pero estaban a punto de descubrirlo. Como, gracias a un sistema de comunicación inventado unos años antes que permitía mandar mensajes codificados a larga distancia con señales eléctricas mediante comunicaciones de radio. Sí, se trataba del telégrafo. La fortuna quiso que el barco en el que viajaba Crippen dispusiese de un telégrafo, aunque en 1910 solo 60 barcos estaban equipados con ese sistema. Así fue que el capitán Kendall mandó un mensaje en código Morse a la policía londinense. En él, indicaban que tenían sospechas de que Crippen y su pareja estaban entre los pasajeros del barco con identidades falsas. También indicaron que el que se hacía pasar por el hijo era sin duda una mujer. Recuerdo al señor Robinson destacando la maravillosa invención que era el telégrafo, asegura Kendall. Al recibir el mensaje, el inspector Du se embarcó en una nave transatlántica más rápida para interceptar el barco en el que viajaba Crippen. Fue una persecución muy seguida por los medios de comunicación de la época. Ya en Canadá, Du subió a la nave de Crippen haciéndose pasar por un capitán de barcos. Luego el capitán Kendall invitó a un confiado Crippen a su camarote. Dijo Kendall, yo estaba ahí con el inspector Du, y tenía el revólver en el bolsillo. Cuando entró, dije, déjenme presentarlos. Crippen le estrechó la mano, y entonces el inspector, mientras se quitaba la gorra, le dijo, buenos días, señor Crippen. ¿Sabe quién soy? Soy el inspector Du de Scotland Yard, con eso afirmando su captura. Crippen y Leneve fueron extraditados a Londres, donde serían juzgados separadamente. Crippen fue el primero en pasar por el juicio. John Addy, entonces un joven abogado, presenció el juicio y décadas más tarde habló para la BBC, en la que indicaba que Crippen
Crippen estaba en una situación muy complicada. Quien más hubiese podido matar a alguien y enterrar los restos en el sótano de su casa, explicó. La ciencia forense tuvo mucha importancia en ese caso. Supusieron que eran restos de una mujer porque encontraron cabellos largos, algo que ningún hombre de la época tenía, y concluyeron que era Cora porque un trozo de carne del abdomen tenía una cicatriz que correspondía a una que ella tenía de una histerectomía a la que se había sometido anteriormente. También encontraron pruebas del envenenamiento. Tras solo 30 minutos de deliberación, el jurado emitió su veredicto sobre Crippen, culpable. Lo sentenciaron a muerte. Ethel Leneve fue absuelta. En noviembre de 1910 Crippen fue ahorcado en la prisión de Pentonville, cerca de Londres. Fue el juicio por asesinato más famoso durante 40 o 50 años. Eso se debe a la extraña manera en que se dejó el cuerpo, la relación con Leneve, la ciencia forense que se utilizó y sobre todo, la importancia del telégrafo para capturarlos. Sin duda, una dura historia que quedó en el recuerdo de sus contemporáneos para siempre. Así, estimados amigos, terminamos esta historia criminal, esperando que haya sido de su agrado, siempre con el respeto que el caso amerita. Nos despedimos para encontrarnos en otra historia de crimen, no sin antes invitarlos a que se suscriban para seguir generando contenido y así seguir creciendo como canal y llegar a formar una gran comunidad. Sin más que decir, nos despedimos, hasta vernos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente día.